Bien, estimados colegas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, también, estimado doctor Luis Polín, buenas tardes a su persona. Colegas, antes de nada quiero pedir las disculpas por la suspensión del día de ayer. Fue un caso fortuito que sucedió con el doctor Luis y es por eso que hemos reprogramado para el día de hoy. Pero bueno, lo importante es no perder esas dos horas de clase y el día de hoy lo vamos a recuperar. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar pase al doctor Luis y nosotros, colegas, hay que animarle con nuestras palmas virtuales. Buenas tardes, doctor. Adelante. Adelante, doctor. Profesor, parece que es, ¿cómo está, profesor Reimer? Parece que se fue un momento la señal, ¿no? Estuvo pausado todo, pero bueno, ya estamos aquí. Muy bien, colegas, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, profesor Reimer, un gusto. Y una vez más, las disculpas del caso por la situación fortuita de ayer. Profesor Reimer, si me cede el coanfitrionaje, por favor. Ahí está, muy amable, profesor, muchas gracias. Muy bien, colegas, estoy desactivando el micrófono por cuestiones de comodidad, ¿no? Si tienen alguna consulta, como siempre, colegas, pueden hacerla levantando la mano o escribiendo en el chat, que yo estoy atento en todo momento a lo que ustedes escriben o también a todo lo que ustedes quisieran preguntar. Muy bien, conforme a nuestro temario, hoy nos corresponde realizar, a ver, me permiten un momento, colegas. Ya, hoy nos corresponde realizar el repaso. Vamos a empezar entonces, sin mayor dilación, en torno a este asunto del repaso. A ver, colegas, bueno, las novedades en torno al ministerio creo que ya son bastante obvias, creo que ustedes las conocen. Hemos tenido cambio de ministro, según tengo entendido. Como algún colega me comentó en la mañana, seguramente va a haber algún cambio en el examen. La verdad que no lo sabemos. Estamos viviendo en una etapa de extrema incertidumbre. Sea como sea, nosotros seguimos para adelante, porque todo lo que tiene que ver con comprensión de textos necesariamente es parte de nuestra práctica docente frecuente. Así que, de acuerdo a ello, vamos a continuar. Hoy, de acuerdo a nuestro temario, nos toca el repaso del tema, la idea principal y la intención. Posteriormente, haremos la revisión de nuestra práctica dirigida, pero eso ya vendrá luego. Y si el tiempo es propicio, vamos también a poder desarrollar lo correspondiente a un fragmento o a una parte de los exámenes de nombramiento que tenemos. Muy bien, entonces arrancamos con nuestro pequeño repaso. A ver, como siempre, hasta el día de hoy, colegas, no ha habido mayor actualización. Sale un enlace indicando, señalando que hay novedades en la temática relacionada al examen de nombramiento. Bueno, por lo menos en relación a lo que corresponde a la subprueba de comprensión lectora, no hemos encontrado cambios como tal. Por lo menos yo me he dado la tarea de revisarlo y no he encontrado ningún cambio que supuestamente anuncia el ministerio. Quizá en las otras subpruebas se está dando ese cambio o de acuerdo al nivel, no lo sé, pero como la subprueba de comprensión lectora es a nivel general, no he encontrado o no he detectado ningún cambio. O quizá, colegas, alguno de ustedes ha podido observar algún cambio, sería excelente, sería genial que nos pueda compartir, ¿no? Pero en todo caso, particularmente no he ubicado ninguna temática ni nada nuevo. Muy bien. El planteamiento sigue igual, ya hemos demostrado que durante una hora cronológica, sí podemos responder las 25 preguntas que corresponden a la subprueba de comprensión lectora. Es más, tal vez podemos responder más.
Pero para ello tenemos que seguir el ritmo que les había planteado, colegas. O sea, ese ritmo de buscar el tema, de buscar la idea principal, de buscar la intención del texto, no nos va a fallar. Yo les aseguro que no nos va a fallar. Acostumbrémonos, internalicémoslo. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos con nuestro repaso. A ver, el tema. En el examen de nombramiento de docente, como ustedes lo han podido ver, el tema siempre va a venir con esa palabra. Nos van a preguntar, ¿cuál es el tema del texto o sobre qué versa principalmente la lectura? Pero hasta ahora, donde he podido observar, solamente aparece el tema. O sea, nos preguntan, ¿cuál es el tema del texto o cuál es la idea central de la lectura? Cualquiera de las dos se refiere al tema. Para descubrir el tema tenemos 3 preguntas posibles. Recomendación que dimos también las clases anteriores. No se queden con una sola pregunta. Por más sencillo que esté el texto, yo les sugiero, mis estimados colegas, hacerse las 3 preguntas. ¿De qué o de quién me habla en el texto? Cuando se trata de un texto de carácter narrativo, lo más usual no es de quién, sino de qué. O sea, ¿qué es lo que hace ese personaje? ¿Ya? O sea, no nos centremos mucho en el personaje en sí, sino la acción crítica del personaje. A ver, ¿de qué o de quién nos habla? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa del asunto tratado en el texto? O sea, ¿qué origina que justamente ocurra todo lo que en el texto están haciendo mención? Y por último, ¿cuál es la idea o palabras que más se repiten en la lectura? Esto es infalible. La ventaja es que, como les dije también en una oportunidad, en los exámenes de este tipo, lo más usual es que nos den textos de carácter descriptivo, o perdón, textos expositivos, razón por la cual ubicar el tema va a ser muchísimo más sencillo, ya que simplemente nos preguntamos cuál es la idea que más se repite en la lectura. Y la idea o palabras que más se repiten en la lectura, obviamente, será el tema o el asunto, que es así también como se le conoce. Muy bien. Ahí están entonces nuestras 3 preguntas claves, colegas. Muy bien, continuamos. Teniendo en cuenta entonces estas preguntas, recordemos cómo funcionaba el asunto de nuestra pequeña fórmula, digámoslo así, de nuestra pequeña fórmula. Ya, a ver, recordemos también esta fórmula. Profesor, nosotros vamos a emplear esta fórmula. A ver, me permiten un momento, colegas, para que lo puedan ver mejor, un momentito, voy a utilizar para esto una herramienta que no lo encontramos aquí. A ver, me disculpan. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ahora sí, colegas, a ver. Para poder graficarla, ¿no? A ver, la pregunta es esta, ¿no? Profesor, ¿necesariamente van a estar en este orden? O sea, primero va a estar el elemento y luego el área de exposición. No necesariamente, colegas. Puede haber una inversión. O sea, el área de exposición puede estar primero y luego recién aparecer el elemento. Esto también que quede claro, esto no es una fórmula de carácter matemático que tenga que cumplirse tal cual. ¿Está bien? Muy bien. Lo importante es que en todo tema no debe faltar el elemento y tampoco el área de exposición. Eso fue lo que dijimos. Eso forma el tema. Muy bien. Por ejemplo, el tema aquí, como ustedes pueden constatar, nos habla sobre el magisterio. Y el área de exposición especifica que es el magisterio peruano, más un objeto indirecto que es en la actualidad. Puede aparecer, por ejemplo, vamos a suponer que puede aparecer solamente uno de ellos, o sea, bien sea el adjetivo o bien sea lo que le acompaña. Sea cual sea, lo importante que hay que tener en consideración, estimados colegas,
es el hecho de que, como ustedes pueden percatarse, no existe en ningún momento ningún verbo. No hay verbos. En un tema, los verbos están totalmente ausentes. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, el magisterio peruano en la actualidad. Ese era el ejemplo que habíamos dado. Si a ustedes les presentan solamente el elemento, evidentemente no es suficiente, no es suficiente. O sea, si les aparecen las alternativas, el magisterio, ya. ¿Esa es la respuesta? No. Tiene que tener un área de exposición. El magisterio peruano, el magisterio en la actualidad. ¿Lo ven? Tiene que haber un área de exposición. Y esto pasa con todo, cualquier imagen, cualquier idea, cualquier conversación o lo que fuese, cualquier tipo de discursividad, siempre apela a este criterio. A ver, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta? Sospecho que no, todo está quedando bastante claro. Muy bien. Luego hablamos del título. Para ubicar el tema, o perdón, para ubicar el título era necesario, importante, fundamental, esencial y sustantivo ubicar el tema. O sea, título y tema son esencialmente lo mismo. ¿Nos van a preguntar en el examen por el título? Claro que sí. Ya ha habido varias preguntas por el título. Y para saber cuál es el título adecuado, yo tengo que tener en cuenta siempre el tema. Tengo que preguntarme, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Miren, ¿eh? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Qué es lo que más resalta del tema? Por ejemplo, en el magisterio peruano, ¿qué es lo que más resalta? Según nuestra idea, la actualidad. Entonces, ¿cuál sería el título? La actualidad del magisterio peruano. ¿Lo ven? Es lo que más resalta. Y a esta pregunta, que creo que por ahí algunos colegas no lo comprendieron bien, vamos a recordarla. ¿Cuál es la estructura del texto? Cuando hablábamos de estructura, no estábamos hablando necesariamente de las llamadas superestructuras postuladas por Theon van Dijk. No nos referimos a ese tipo de estructuras. Nos referimos o nos referíamos a la forma como estaba estructurada en sí el texto. Por ejemplo, el texto podía empezar con una definición, luego arrancar con las características y luego terminar con ejemplos. Por lo tanto, mi título tendría que estar relacionado con eso, definición, características y ejemplos. Por ejemplo, en el título, ¿no? El magisterio peruano. ¿Qué tal si ese texto nos habla sobre la historia del magisterio peruano y las causas de las protestas de los maestros? ¿Cuál sería el título? Magisterio peruano, dos puntos. Historia y características de las protestas. Punto. A eso nos referíamos cuando hablábamos de estructura. Entonces ahí están las dos formas. Sea cual sea la forma, siempre, no olviden, siempre colegas, todo título contiene necesariamente el tema. Siempre va a contener el tema. ¿Ya? Esto no va a variar. Muy bien. Perfecto. Profesor, ¿y el título puede afirmar algo? O sea, como una idea principal, ¿el título puede afirmar algo? No, no. El título no afirma, el título solamente presenta y expone exactamente igual lo que hace el tema, exactamente igual lo que hace el tema. Muy bien, colegas. Hasta aquí, ¿alguna intervención, alguna duda? O tal vez ustedes quieran compartir, quizá también se puede hacer, no hay ningún problema. Pueden compartir quizá un texto y nosotros aquí lo desarrollamos, ubicándole el tema, el título y todo lo demás. También se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿preguntas? Al parecer no. Listo. Continuamos entonces, continuamos con nuestro repaso. Muy bien. Bueno, aquí teníamos una pequeña fórmula en relación al título que ya habíamos visto, ¿ya? Como ustedes pueden ver, colegas,
en todo, a ver, vamos a ponerlo aquí, ya, ahora sí. Necesariamente, ¿qué encontramos? El tema o elemento, ¿ven? O el elemento del tema, pero siempre vamos a encontrar esto. Siempre vamos a encontrar el tema en todo título. Y tal como les había indicado, la idea más destacada, la idea que más destaca. Todo ello da a parar en el título. Ahí está. Muy bien. Puede estar en ese orden, puede no estar también en ese orden, no hay ningún problema. Puede estar, por ejemplo, primero la idea, perdón, el tema, luego la idea destacada, eso es relativo. La actualidad del magisterio peruano. ¿Ya? O puede ser esta forma también, como ustedes ven ahí. Primero el tema, luego la estructura del texto. Ahí está, en las dos formas posibles. Ojo, cuando hablamos del tema, muchas veces no es el tema, solamente es el elemento, pero puede caer también de esa manera. Y esto conforma el título. Como ya les dije, mis estimados colegas, nos van a preguntar, ¿eh? Estas preguntas sobre el título son muy, pero muy usuales. Así que hay que tenerlas muy claras y muy presentes siempre. Lo más común, lo más usual, como ustedes se van a percatar, va a ser que nos pregunten de esta forma. O sea, el título es el tema más la idea que destaca y ponerlo de forma creativa, ¿no? Por ejemplo, podríamos colocarlo con signos de interrogación. Eh, ¿Cuál es la actualidad del magisterio peruano? Ahí está, ¿lo ven? Puede aparecer también de esa manera. Muy bien. ¿Preguntas, colegas, hasta ahí? ¿Alguna cuestión, alguna idea? ¿Algún aporte? Todo texto es factible de tener un título. Todo texto. Muy bien. Continuamos. Continuamos. A ver. Punto 7. Punto 7, la diapositiva 7. La llamada idea principal. En el examen nos van a preguntar de frente, ¿cuál es la idea principal de la lectura? O también nos pueden preguntar, ¿cuál es la idea que mejor resume la lectura? Sea cual sea la forma en que nos pregunten, con la que nos pregunten, nosotros simplemente debemos de considerar lo que mencionan ahí. Uno, primero siempre debemos preguntarnos, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema? La idea principal es, digamos así, un resumen de todo el texto. Y toda idea principal, mis estimados colegas, tal como ya lo dijimos en varias ocasiones, alberga necesariamente el tema. O sea, no podemos concebir una idea principal sin el tema. Eso es inconcebible. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Por lo tanto, si ustedes quieren ubicar la idea principal cuando les pregunten en el examen, ¿cuál es la afirmación principal del autor? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea que resume mejor lo dicho por el autor? Cualquiera de ellas, primero ubiquen el tema. Si ubican bien el tema, pregúntense, ¿qué se dice del tema? Si esto no les funciona, o si quieren reforzar más, puede preguntarse, ¿cuál es la idea que resume todo el texto? Todo el texto, siempre es una idea incluyente. Y por último, ¿qué idea sostiene o afirma el autor? Esto es más común en textos de carácter argumentativo, o sea, la afirmación del autor, lo que el autor sustenta, lo que el autor defiende. Eso es más usual, como ya les acabo de decir, en los textos de tipo argumentativo. Profesor, ¿de qué tipo, de qué formas nos puede venir la idea principal? Bueno, la idea principal nos puede venir así, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? O nos pueden preguntar cuál es la idea que mejor resume la lectura. O nos pueden preguntar cuál es la afirmación principal de la lectura. O incluso nos pueden preguntar cuál es la postura del autor respecto al tema. Eso. Bueno, eso sí es estrictamente, disculpe, para un texto de carácter narrativo, argumentativo. ¿Ya? Cuando nos pidan eso, es para una argumentación. Muy bien, colegas. Cuando nos pidan la posición del autor, y es la idea principal,
Estábamos hablando de un texto argumentativo. Sobre la idea principal, ¿algún detalle, alguna pregunta, alguna cuestión, colegas? Como les digo, si desean podemos revisar un texto de parte de ustedes, ¿no? Y lo analizamos y lo chequeamos y lo estudiamos. Muy bien, parece que no. Listo. A ver, continuamos entonces. Tal como habíamos ya observado con el tema, también para la idea principal podemos jugar con la idea de una fórmula. Ahí está nuestra pequeña fórmula. A ver, vamos a ver aquí. Para extraer la idea principal, primero tenemos que ubicar, como ya les mencioné, el tema. El tema, o también conocido como el elemento del tema. O sea, podemos ubicar bien el tema en general o bien solamente el elemento del tema. Lo que sí es y que no debe faltar en una idea principal es un verbo. Idea principal sin el verbo, claramente no es una idea principal, ¿ya? Así que sí, debe de tener su idea principal. Perdón, toda idea principal debe de tener su verbo. Luego debemos de agregarle el área de exposición. ¿Recuerdan el área de exposición en el tema? Muy bien, se agrega aquí. Profesor, pero si ya el área de exposición le hemos colocado al inicio, por ejemplo, aquí le hemos colocado, ¿habría necesidad de incluirlo? Obviamente que no, pues no, sería redundante, ¿ya? Eso nos da como resultado la idea principal. También se aplica a la idea secundaria, por ejemplo. Muy bien. A ver, al igual que ocurría con con otras fórmulas, entre comillas, hay una relación que se da, o sea, no es necesariamente que pueda quedar en esta posición, pueden moverse. Lo que sí no puede ocurrir es que este verbo, ya, vaya al inicio. No, no puede ir al inicio, porque si este verbo se fuera al inicio, implicaría de que estamos frente a una, estamos buscando en este caso el propósito o la intención del texto. Y obviamente eso no es, pues, ¿no? Lo que queremos buscar aquí es solamente la idea principal. Muy bien. Por ejemplo, el magisterio peruano está, ahí está el verbo, está siendo evaluado en la actualidad. ¿Lo ven? Ahí está el área de exposición que delimita o especifica la situación mencionada. Este tipo de enunciado, ustedes lo pueden encontrar también cuando se trata de titulares de periódicos. Seguramente se habrán percatado. Los titulares de periódico tienen también esta misma estructuración, esta misma forma. Por ejemplo, cuando decimos, el presidente Pedro Castillo aceptó, miren, ahí está el verbo, aceptó la renuncia del premier Bellido. ¿Lo ven? Estamos utilizando ese mismo esquema que está aquí para hacer un titular y que seguramente muchos de ustedes han leído esos titulares. Perfecto. Muy bien, colegas. Pasamos a lo siguiente entonces, ¿ya? Tenemos la llamada intención o propósito. La intención o propósito es un tipo de pregunta que trata de averiguar qué es lo que el autor quiere del lector. O en otras palabras, qué respuesta desea el autor del lector. ¿Qué respuesta desea, no? Si leemos un texto de terror, por ejemplo, ¿qué respuesta deseará el lector? Bueno, que se asuste una persona. Si leemos un texto romántico, por decir una novela romántica, ¿cuál será la intención o el propósito? Que te haga perderte, que te entretenga. ¿Lo ven, colegas?
Si leemos un artículo de la revista de variedades, por ejemplo, sobre política, ¿cuál será la intención? Que nos informe, que nos forme opinión, que nos dé criterio. Esa es la intención. ¿Nos van a hacer este tipo de preguntas en el examen? Sí, las van a hacer. Así que debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, siempre cuando averigüemos o cuando nos pregunten por el propósito, la intención, colegas, tenemos que tener muy en claro cuál es la secuencia dominante del texto. Esto creo que lo tratamos la clase anterior cuando hablamos de tipología, ¿no? ¿Lo recuerdan, colegas? La secuencia dominante, o no lo hemos visto todavía, tipología. Bueno, a ver. La secuencia dominante ya puede ser de un texto narrativo, argumentativo, un texto descriptivo o lo que sea, necesariamente va a tener una secuencia que va a dominar, es decir, un tipo de estructura que sobrepasa a las demás. Por ejemplo, si es un texto de carácter narrativo, probablemente la intención sea narrar, contar o detallar. Si es un texto de carácter argumentativo, lo más probable es que su intención sea defender, plantear, posicionar. Ahí está. Si es un texto de carácter expositivo, por ejemplo, probablemente su intención esté relacionada con mostrar simplemente, ¿no? Exponer, ¿ya? Y otros verbos análogos. Perfecto. Tal como les dije, necesariamente para averiguar la intención o el propósito de un texto, tenemos que encontrarnos o tenemos que encontrar la idea principal de la lectura. Sin ello, nada funciona. Y como ya les mencioné, ¿qué respuesta pretende lograr el autor del texto en relación al lector? Muy bien. Y aquí tenemos un pequeño esquema donde habíamos graficado cómo funcionaba este asunto, ¿no? La idea principal, siempre, para la intención, siempre estaba la idea principal y siempre iniciaba con un verbo. Siempre inicia con un verbo. Si queremos saber el propósito de un texto, tenemos que iniciar con un verbo y luego colocarle la idea principal seguida. Muy bien, colegas. Hasta este punto, ¿algún detalle, alguna participación, algún comentario de parte de ustedes? Muy bien, parece que ninguno. Ya, espero que haya quedado bastante claro esta parte. Ahora vamos a iniciar con nuestra práctica calificada, perdón, nuestra práctica dirigida. Espero también, estimados colegas, que hayan estado revisando la información del simulacro. Esto también es importante. Si queremos mejorar nuestra comprensión lectora, necesitamos practicar y practicar muchísimo. No basta con solamente leer, sino también aplicar una serie de estrategias como las que estamos mostrando, por ejemplo. A ver, vamos a comenzar. Por aquí teníamos en nuestra práctica. Es la práctica 6. Sí, hoy sí va a alcanzarnos el tiempo para poder revisar una parte, por lo menos, de nuestro examen de nombramiento. A ver, vamos a compartir. ¿Es la práctica dirigida 6? Ahí está. Muy bien, colegas. Es una práctica que se compone de unas más de 20 preguntas, ¿ya? Más de 20 preguntas. Y ahí las vamos a completar con nuestro examen de nombramiento. Muy bien. Ya saben cómo funciona la estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es necesariamente revisar el texto de manera rápida y suponer las respuestas posibles. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a mostrar el texto, vamos a leerlo y les vamos a pedir a manera de repaso que ustedes señalen la idea principal. De frente, ya no el tema, sino la idea principal. ¿Ya? A ver, vamos a ver.
Tenemos el texto número 1, se compone de un solo párrafo. Muy bien. A ver, vamos a emplear nuestra herramienta de lectura, ¿ya? Como lo hemos empleado en otras ocasiones. Ahí está. Prestamos atención entonces, colegas. Vamos a escuchar. No sale el audio, doctor Luis. Allá. Sí, profesor, me acabo de percatar. Disculpe. A ver, si lo he compartido sin el audio. A ver, vamos a ver. Tiene toda la razón. Ya, muy bien. Ahora sí, colegas. Ujú. Muy bien. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Y después, atentos, colegas, para poder identificar el tema, ¿ya? A ver, vamos a ver. Texto y la nueva política indigenista debe enfrentar la situación de pobreza crítica que afecta a más de 30 millones de americanos considerados indígenas y, al mismo tiempo, apoyar la emergencia de los pueblos indios. Muy bien, colegas. A ver, la colega Norma me dice que no tienen el material, profesor Reimer. Sí, se lo entregó ayer, profesor. Ahora lo reboto nuevamente al grupo. Ujú. Ya, muy bien, profesor, muy amable. Es la práctica dirigida número 6, ¿no? La práctica dirigida número 6. A ver, ahí está, sí, sí les habían enviado, ¿no? Bueno, en todo caso, a ver, conmigo aquí, colegas. A ver, por el chat, ¿de qué nos hablan aquí? ¿En 2 palabras? ¿O en 3 palabras? 4 palabras en realidad. A ver, son 4 palabras. ¿Quién me dice cuál es el tema de estas 3 líneas? A ver, por el chat de colegas. ¿Otra vez? La nueva política indigenista debe enfrentar la situación de pobreza crítica que afecta a más de 30 millones de americanos considerados indígenas y, al mismo tiempo, apoyar la emergencia de los pueblos indios. Muy bien. Colegas, en 2 o 3 palabras, en 1, 2, 3, 4 palabras exactamente. ¿Cuál es el tema de este pequeño párrafo? A ver, colegas, ¿no lo ubican? A ver, política. Ya, muy bien, pero ¿qué tipo de política, colega Betsabe? Esa es la pregunta. Puede ser la pobreza que está afectando a los americanos. Muy bien, bueno, eso podría ser una especie de subtema, ¿no? Muy bien, excelente. La situación política indigenista, muy bien, colegas, ahora sí nos hemos ubicado. ¿De qué nos habla el texto? De la nueva política indigenista. ¿Lo ven? Muy bien, que como dice el colega ahí, como un subtema, está afectando justamente a millones de americanos. Muy bien, perfecto. Continuamos con la lectura. Tenemos que ir siempre por pasos, o sea, no hay que, eh, si no hemos entendido algo en una parte, va a ser muy difícil que sigamos adelante y tengamos buenos resultados. A ver, vamos a ver a seguir, a ver qué es lo que dice. Este planteamiento es coincidente con los insólitos cambios que hoy afectan al mundo y a América Latina y se enmarca en el amplio proceso de reacomodo y redefinición de los nacionalismos, ocasionado por el resurgimiento de antiguos pueblos que reivindican su identidad étnica y su tradición cultural como bases irrenunciables de su existencia y de sus relaciones con los demás pueblos. Excelente, muy bien. Es otra ficha, dice colega Reimer. A ver, o me he confundido yo, a ver. ¿Qué práctica dirigida será, colega Reimer? A ver si nos confirma ahí. A ver, ahora lo veo, profesor. Ahora lo Ujú. veo.
Ujú. Muy bien, colega. A ver, en todo caso, vamos a revisar, a ver, vamos a ver. Son diferentes Ah, ya, las fotos que han enviado. ya, Lo que nos muy han bien, enviado por el WhatsApp es diferente a lo que nos está mostrando usted. ya, muy bien, colegas, no hay problema. A ver, Ahora tal le vez reboto, ese, profesor, el que los he compartido. ah, ya, muy bien. ¿Será esto, colegas? A ver, díganme ustedes. No, esto lo vimos la clase pasada, ¿no? Esto lo vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? De los piojos. Ahí está, ¿no? Lo habíamos visto incluso la clase pasada. No, no era este, ¿no? No era este. Este ya lo vimos. Ah, entonces, mis estimados colegas, es el que les estoy mostrando. Es el que les... No, no, no hay problema. El que les estoy mostrando es. Entonces, a ver, vamos a aprovechar, pues entonces hacerlo, ¿no? Ya, mejor aún todavía. Fresquecito. A ver, vamos a ver. Igual lo van a ver conmigo aquí. A ver, vamos. Nos concentramos aquí. Ujú. A ver, el texto nos está hablando, a ver, mm, ese texto, a ver, colega Norma, Profesor, acabo de sí, enviarle a su WhatsApp el texto que compartí con los colegas. ya, a ver, vamos a verlo, profesor Reimer, porque creo que no es, a ver, vamos a verlo, a ver, vamos a verlo, ¿ya? Porque en realidad correspondía a este texto, profesor Reimer. A ver, vamos a verlo un momentito, le damos solución, ¿ya, colegas? Ah, profesor Reimer. Sí, tiene razón. A ver, vamos a ver. Ah, profesor Reimer. A ver, sí, tiene toda la razón, profesor Reimer. Lo que nos corresponde hoy día es el taller de comprensión lectora. Ya, a ver, muy bien, a ver, a ver. Ya, aquí ha habido un pequeño desliz, no hay problemas, colega. Em, Vamos a corregirlo inmediatamente, no se preocupe. A ver, hoy nos correspondía el taller. Disculpen, me he confundido con el otro grupo, pero igual, hemos aprovechado para repasar un poco, ¿no? ¿Ya? Hemos aprovechado para repasar un poco. Así que mejor aún, nos va a servir para lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, colegas, ya lo tengo, no se preocupen. Ya está. Error mío, disculpen, colegas, me he confundido de grupo, pero igual, nos ha servido todo lo que hemos repasado anteriormente para hacer esta revisión. Bien, de acuerdo a nuestro temario, hoy no nos tocaba repaso, hoy nos toca el taller de comprensión de texto. Si ustedes se han dado cuenta, es bastante denso. Tenemos textos, un total de 47 preguntas, más o menos las que vamos a tener en el examen, así que vamos a empezar sin mayor dilación conmigo. A ver, vamos por aquí. Ya, ahora sí, colegas, empezamos entonces. Bien. Al enfrentarnos a un texto, ya saben, nuestra estrategia de frente. ¿Cuántos párrafos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 5 párrafos. Excelente. Comenzamos. Según el especialista Mario Lozano, el término informática tiene tres connotaciones. En sentido amplio, la informática comprende toda actividad de documentación científica, se sirva o no del ordenador. Muy bien, colegas. ¿De qué nos habló entonces hasta aquí el texto? Claramente de las llamadas tres connotaciones que tiene el concepto de informática. La primera es un concepto en sentido amplio. A ver, seguimos escuchando. Informática en sentido propio responde al origen francés del término informatique y automatique. Es decir, esta disciplina comprende la búsqueda documental realizada a través del ordenador electrónico. Muy bien, la segunda connotación es lo que se conoce como el sentido propio, de sentido propio. Ahora vamos a escuchar las siguientes. A ver, Según Lozano, la informática en sentido amplio coincide con los manuales de documentalística general, mientras que en su connotación específica se limita al tratamiento electrónico de la información.
Muy bien, el autor está haciendo la distinción entre los dos tipos de sentido anteriormente mencionados. Ojo, el autor llama sentido amplio cuando se trata de un sentido general, miren, documentalista general. Y cuando dice sentido propio, tiene una connotación específica en relación a lo electrónico. Listo. Sí, pero ahora sí nos va a hablar de la tercera. Existe todavía un tercer sentido del término informática que es intermedia entre las dos antes indicadas, ya que tiene en cuenta las técnicas tradicionales de tratamiento de documentos y la aplicación de estos a las máquinas electrónicas mediante técnicas de computación. Muy bien, aquí nos dice que la tercera es un término intermedio. O sea, es un término que está entre ambas, ¿no? Entre la que es general, que se aplica a todo lo que es informática, el específico, el que se aplica solamente a lo que es el tratamiento electrónico. En el caso de la tercera acepción, es entre ambas, está entre ambas, ¿no? Uno del otro. Muy bien. Bueno, hacemos el repaso facilito. El texto nos ha hablado sobre la informática y sus tres connotaciones, en sentido amplio, en sentido propio y en sentido intermedio, digámoslo así, ¿no? Muy bien. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ya creo que es bastante obvio. ¿Cuál será la respuesta, la más cercana? ¿Cuál será el tema, colegas, en la número 1? A ver. ¿Cuál será la respuesta, colegas? Profesor, las tres connotaciones. El problema de las tres connotaciones, colega Norma, es que no sabemos de qué. O sea, las tres connotaciones, ¿de qué? Ahí está el gran problema. Ahí está, colega Norma. La informática. El texto nos habla esencialmente de la informática. O sea, ¿cuál es la causa que origina todo? La informática. Si ustedes se han dado cuenta, esto, más que un tema, es parte del tema. ¿Y cómo se llama eso? El elemento. El tema propio quizá hubiera podido ser así, ¿no? Las tres connotaciones de la informática. Ahí sí, este sí era un título, un tema exacto. Muy bien, perfecto. 2, se entiende por sentido amplio. Recuerden que ahí dice que se le aplica a todos, ¿no? Muy bien, colega. Es generalidad, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí estaba sencillo, ¿eh? Vamos con la 3. ¿En qué radica, o sea, cuál es la razón? ¿En qué radica la coincidencia entre la informática en sentido amplio y los manuales documentalistas? A ver, vamos a leer. Esto sí tenemos que verlo, a ver. Según Lozano, la informática en sentido amplio coincide con los manuales de documentalista general. El problema es que no lo dice. Esta es una pregunta entonces que necesitamos nosotros deducir. Los manuales documentalistas, ¿cómo se manejan? A ver, les hago una pregunta, colegas. ¿Cómo se manejan? Si estamos hablando en el sentido amplio de informática, estamos hablando del manejo específico con computadora o sin computadora. En el sentido amplio, a ver, díganme, colegas, cuando el sentido amplio es con computadora o sin computadora. A ver, colegas, en el sentido amplio, en la informática, ¿se usa o no computadora en el sentido amplio? A ver, vamos a leerlo. Parece que ahí un poquitito se han perdido los colegas. No se preocupen. Esta es una pregunta inferencial, ¿ya? A ver, vamos a ver. En el sentido amplio, la informática comprende toda actividad, documentación científica, se sirva o no del ordenador, o sea, esté o no con la computadora. Por lo tanto, la información en sentido amplio coincide con los manuales documentalistas general, un manual donde están todos los documentos. En este caso, claro, ¿cuál sería la respuesta en la 3? Solo manejan información sin ordenador. Recuerden que la división es esa, ¿no? En sentido amplio, no usan necesariamente computadora. En el sentido específico, en el sentido propio, ahí sí usan, ¿no? Entonces, en este caso, solo manejan información, pero sin ordenador, como los manuales, guiándose de un manual, pues, ¿no? A ver. 4. ¿Qué afirmación es compatible con el tercer sentido de informática? ¿Cuál es el tercer sentido de informática? Es el que es intermedio, o sea que está entre ambas, ¿no? Utiliza tanto el sentido amplio
como el sentido específico. Los utiliza ambos. A ver, ¿cuál sería más compatible entonces con esa afirmación? A ver, en la 4, colegas. Es una unión, ¿no? Es una unión entre ambos sentidos. En el sentido amplio y el sentido específico. Bueno, por cierto, les voy diciendo, esta es una pregunta literal. Ni siquiera es una pregunta inferencial. A ver. Recuerden que el tercer sentido es la unión. Unión, colegas. Del sentido amplio, el que utiliza documentos. Y el sentido específico o sentido restrictivo. Claro, porque es específico. ¿Cuál será, colegas, en la 4? Muy bien, colegas, excelente, es la C. Perfecto, muy bien. Amalgama, ¿no? Amalgama el tratamiento de documentos con el sentido restringido de informática. Muy bien, muy bien. Y por último, 5. Si la informática no tuviera sentido propio, o sea, si la informática no hablaría nada de ordenadores, de computadoras, ¿no? Eso da a entender que la informática solamente tendría sentido general, pues, ¿no? Un sentido general. A ver. Si fuera en sentido general, dejaría de tener sentidos. No, no, colega Norma, porque tendría el sentido general, pues, ¿no? Tendrías el sentido general, tendría. Imagínense que no haya computadoras. ¿Cómo se almacenaba la información en nuestros tiempos, colegas? Imagínense que no había computadoras. ¿Cómo se almacenaba? Claro, ahí recién nos damos cuenta, ¿no? De forma documentalística. ¿Lo ven, colegas? Claro, no habría sentido propio, pues no habría sentido específico, no había ordenadores. Entonces, ¿cómo se almacenaba? Documentalísticamente hablando. Ahí está. 5, la B. Voy a marcarlo para que quede constancia. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les fue aquí? ¿5 de 5? Me imagino que sí. Bastante simple, ¿no? Muy bien. Continuamos con nuestro texto. A ver. Texto 2. Revisamos el contenido, rapidísimo. El texto tiene un solo párrafo. A ver, vamos a verlo por partes, ¿ya? Hoy, el cambio de ánimo hacia el inmigrante en las sociedades modernas se origina en el llamado paro estructural, esos empleos desaparecidos que nunca volverán y el consiguiente temor de los indígenas a verse desplazados por forasteros en un mercado laboral que se encoge. Muy bien. A ver, ¿de quién nos habla esta parte? Una vez más, escuchamos. Hoy, el cambio de ánimo hacia el inmigrante en las sociedades modernas se origina en el llamado paro estructural, esos empleos desaparecidos que nunca volverán y el consiguiente temor de los indígenas a verse desplazados por forasteros en un mercado laboral que se encoge. Muy bien. ¿De quién nos habla? ¿De quién nos habla? A ver, ¿quién es el causante del problema de que ya no hayan ciertos empleos que han desaparecido y que haya temor de las personas indígenas? Cuando dice, no se refiere a los indígenas que quizás están en las alturas o nuestros hermanos que están en el campo, no se refiere a ellos, se refiere a los que somos de un lugar. Eso se refiere a indígenas y hay que entenderlo en ese plano. Claro que sí, colega Norma. El texto nos habla sobre el migrante. El migrante. Y ese cambio de ánimo. A ver, ¿cómo será ese cambio de ánimo, colegas? Ese cambio de ánimo hacia el migrante, ¿será positivo o negativo? Es negativo. ¿Por qué razón? Porque hay un miedo justamente a... hay un miedo que justamente esos migrantes, ¿no? Esos migrantes quiten ciertos puestos de trabajo a los que son de un lugar, a los autóctonos. Ya, a ver, seguimos leyendo. Y, en parte, en sentir aquellos amenazada la identidad cultural propia al verse obligados a coexistir con comunidades de otras lenguas, costumbres y religiones que no quieren disolverse en la del país anfitrión. Muy bien. Aquí también nos habla, ¿ya?
de la amenaza cultural. Miren, cuando hay migrantes no solamente hay una amenaza por los empleos, ¿no? Vamos a verse desplazados en relación a los empleos, sino también hay una amenaza a la identidad cultural. Así lo siente, así lo siente. A ver, seguimos leyendo. Enzensberger desbarata con impecables argumentos todas las fantasías y mitos sobre las sociedades homogéneas, poniendo a la alemana, la que, a lo largo de su historia moderna, ha recibido y dirigido incontables migraciones, a la vez que enviaba emigrantes a diversas regiones del mundo. Muy bien. El autor, Enzensberger, obviamente, a estos dos temores los desbarata, ¿ya? Desbarata esas fantasías. Muy bien, dice que no. Y pone de ejemplo a quién? A los alemanes, que obviamente han hecho procesos migratorios a lo largo de su historia y no han sufrido por ninguno de estos dos puntos. No han perdido empleos, no se han visto desplazados y tampoco han amenazado en absoluto su identidad cultural. Más bien parece que les ha ayudado. Sigo leyendo. Y con razón, precisa que la repugnancia de los países prósperos hacia el inmigrante desaparece cuando es rico. Excelente. Miren esta afirmación, escuchen colegas, escuchen, esta afirmación es fenomenal. Miren, la repugnancia de los países prósperos, ricos, hacia el inmigrante desaparece cuando es rico. Traducción. Un país rico siente recelo, rechazo, cuando un migrante viene de un país pobre. África subsahariana, Latinoamérica, siente rechazo, ¿no? Ay, ese es latinoamericano, ese es de África, ¿no? Pero si viene de un país rico, es japonés, que venga, que venga. Es norteamericano, qué bien con el gringo, que venga. Eso es lo que está diciendo, miren ahí, Miren qué excelente esa afirmación, hay que conservarla ahí. Ahora seguimos leyendo. ¿Quién le negaría un visado al sultán de Brunei? No obtienen un pasaporte británico con facilidad los banqueros de Hong Kong. No puede adquirir un permiso de residencia en Suiza un millonario libanés, iraní o paraguayo. Muy bien, ahí está justamente lo que afirma nuestra idea, ¿no? Muy bien, perfecto. Siempre que leen el texto, repasen. Vayan al principio y repasen. El texto me habla sobre el inmigrante y el miedo que tienen los indígenas de verse desplazados, ¿no? Desplazados por cuestiones de empleo o incluso amenazada su identidad cultural. Sin embargo, Enzensberger desbarata estas cosas, poniendo como ejemplo a los alemanes que han tenido migraciones a lo largo de su historia y no ha pasado nada. Lo que sucede, según el autor, es que la repugnancia de los países prósperos hacia el inmigrante desaparece cuando el que inmigrante es rico. Entonces ahí hay una connotación hipócrita. A ver, vamos a pasar entonces a las preguntas. 6. La pregunta 6. ¿Qué es lo que pone en riesgo, qué es lo que ponen en riesgo los inmigrantes según el texto? Profesor, hay dos cosas que ponen en riesgo según el texto al inicio. La chamba y también la identidad cultural. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál sería la respuesta? No podemos decir la A, ¿no? No podríamos decir la A porque en el texto no nos dice en ningún momento que uno sea prioritario al otro. No lo dice. Claro, la única opción entonces que nos quedaría sería la B, la estabilidad laboral de los naturales de un país, ¿no? Muy bien. La F, colega, y D. No, no creo, no hay F, ¿no? La A ver, B. ahí está, la B. Muy bien, listo. Muy bien, excelente. Vamos, seguimos. 7. ¿Qué sostiene la opinión distinta a la de Enzensberger? Miren, esta es una pregunta que nos va a pedir una extrapolación. Es decir, una pregunta contraria. Para Enzensberger, en realidad nada de eso existe, ¿no? O sea, ese rechazo que porque nos va a quitar el empleo o porque nos va a quitar la identidad cultural, ¿no? Por eso hay que rechazarlos. Según Enzensberger, no, eso no existe, ¿no? Es por gusto.
Entonces, ¿qué idea estaría en una opinión distinta a lo que propone Enzensberger? La A no podría ser porque eso estaría, bueno, podría ser, ¿no? Pero eso es una idea que él desbarata. A ver, la B, Alemania como nacionalista ha recibido y dirigido incontables medidas. No, eso más bien lo refuerza. Que el rechazo a los inmigrantes tiene su origen en el nacionalismo fanático. ¿La A o la C? Tengo dos alternativas posibles. A ver, ¿cuál eligen, colegas? Muy bien, a ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, la A nos dice la colega Aide. A ver, analicemos. ¿Cuál es la propuesta de Enzensberger? Que en realidad nada de esto que afirman es cierto, ¿no? Es cierto. Para Enzensberger, en realidad no tiene nada que ver el hecho de que van a quitarnos la cultura. En realidad tiene que ver con una cuestión de practicidad. O sea, para Enzensberger es una cuestión, en realidad no tiene nada que ver las cosas, ¿no? Sino lo que tiene que ver es el hecho de que existe una tendencia simplemente de pragmatismo. ¿Por qué rechazamos, según Enzensberger, a los migrantes? Pero no a todos. ¿Por qué los rechazamos, según él? Bueno, porque son pobres. Eso es lo que sucede, son pobres. Pero eso desaparece cuando son ricos, ¿no? ¿Qué idea entonces estaría en contra de la opinión de Enzensberger? Que el rechazo a los inmigrantes tiene su origen en un nacionalismo fanático. Para Enzensberger, no tiene nada que ver el nacionalismo fanático, tiene que ver solamente las connotaciones prácticas. ¿Por qué rechazamos o por qué votamos o expulsamos a los migrantes? No porque van a atacar nuestro nacionalismo, no porque van a quitarnos la chamba. Es por razones prácticas, porque son pobres. Eso es lo que dice Enzensberger. Si viniesen millonarios de Hong Kong a trabajar aquí en el Perú, 50,000 millonarios de Hong Kong, yo les aseguro que nadie los votaría, ¿ya? Entonces, ¿qué idea estaría distinta a la de que propone Enzensberger? Que el rechazo a los inmigrantes tiene su origen en un nacionalismo fanático. No, no hay nada de nacionalismo según Enzensberger. Hay una relación pragmática, práctica. 8. En el contexto de la lectura, ¿cuál es el sentido de la palabra homogéneas? A ver, vamos a ver aquí. No existen. Vamos a ver. No hay sociedades homogéneas, dice. No hay sociedades homogéneas, o sea, iguales, ¿no? A ver, 8. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que ya lo dije, es bastante evidente. Es la A. Muy bien. ¿Cuál es la intención del autor al referirse a Alemania? A ver, vamos a ver. A ver, esta es una pregunta de inferencia, colegas. ¿Ah? Esta es una pregunta de inferencia. ¿Cuál es la intención del autor cuando habla de Alemania? ¿Por qué Enzensberger menciona Alemania? A ver, aquí sí tenemos que pensar. A ver. Muy bien, colegas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la intención del autor en Enzensberger cuando se refiere a Alemania? ¿Cuál sería la intención, colegas? A ver,
Bueno, al poner a Alemania, al mencionar a Alemania, obviamente está colocando un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Ya, muy bien. ¿Es un ejemplo de qué? Lo que llama la atención de Alemania, a ver, vamos a deducir un poco, lo que llama la atención de Alemania es que, como lo dice en el texto, ha recibido migrantes y también ha enviado gente fuera, ¿no? Y no, normal, ahí está Alemania. Entonces, ¿cuál sería la intención del autor de poner a Alemania? O sea, ¿qué es lo que está tratando de dar a entender el autor? Considerando cómo ha sido Alemania, aquí tenemos que trabajar un poco con conocimientos generales. Miren, pone Alemania, a pesar de que Alemania es un país tremendamente nacionalista. Bueno, en ese entonces, ¿no? A ver. Entonces, ¿cuál será la intención? A ver, vamos a ver, colegas. Criticar la intolerancia del nacionalismo fascista. ¿Lo ven ahí? Lo está haciendo, pero de manera muy asolapada. A ver, vamos a ver. Esto creo que se puso un poco difícil. Vamos a ver la 10. Vamos a ver la 10. No se preocupen. ¿Cuál de los siguientes es el título? Esto sí nos van a preguntar. Más apropiado para el texto leído. ¿Cuál sería el título más apropiado? Bueno, ahí nos está hablando sobre las migraciones, ¿no? Ya. Pero alemanas no creo, ¿no? ¿Ya? Lo que el autor está diciendo es que cada uno de los mitos de la migración en realidad son puro falsos. Bueno, son mitos, pues no son mentiras. Por ende, ¿cuál sería la respuesta? Que en realidad no existen nacionalismos. Lo que pasa es una cuestión de practicidad nada más. A ver, ¿cuál sería entonces el título adecuado, colegas? Descarto la C, porque el texto no nos habla de las migraciones alemanas, no lo hace. ¿Podría ser la A o podría ser la B? ¿Cuál eligen, colegas, como respuesta posible? A ver, vamos a ver. La A, rechazo del inmigracionismo. Ah, acá hay un problema, colega. Usted se habrá percatado que dice del, pero lo adecuado hubiera sido rechazo al inmigracionismo. Pero el autor no está en contra de que la gente emigre, ¿no? Lo que está haciendo el autor es criticar el nacionalismo. El supuesto nacionalismo, que en realidad es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque cuando el que migra es adinerado, simplemente todo eso desaparece. Por lo tanto, los nacionalismos no existen. ¿Lo ven, colegas? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, que quizá estuvo un poco difícil, ¿no? Quizá estuvo un poco difícil las preguntas. Pero vamos a avanzar. A ver, no decaigamos. A ver, vamos a ver. Continuamos. A ver. Ujú. Tenemos un pequeño texto, tenemos 1, 2, 3 párrafos. A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Carecemos de noticias fidedignas acerca del cultivo de la música en tiempos prehistóricos. Muy bien. ¿De qué nos ha hablado hasta ahí? Del cultivo de la música en tiempos prehistóricos. No tenemos mucha información. Seguimos leyendo. Los hallazgos al respecto corresponden, como los antiguos lurs alemanes y sus reproducciones en las paredes rocosas de Suecia, a una época, relativamente avanzada. Nos vemos pues, reducidos a hipótesis, y éstas se fundan de modo esencial en conclusiones que sacamos de la comparación de los pueblos primitivos actuales con nuestros conocimientos de aquellos tiempos. Muy bien. En realidad, entonces, lo que nosotros sabemos de la música en los tiempos primitivos solamente son, básicamente, ¿qué? Hipótesis. Y sacamos conclusiones basados en ¿qué? En la comparación de los conocimientos que tenemos con respecto a aquellos pueblos. Sigo leyendo. La psicología etnológica admite hoy como algo incuestionable que a los periodos de cultura que conocemos históricamente hubieron de preceder uno o varios de ellos de una naturaleza que podríamos calificar como mágica. Numerosos pueblos primitivos muestran todavía esa fase de la evolución natural. Muy bien, perfecto. Aquí nos habla de la psicología etnológica, ¿ya? Tuvieron una primera etapa que podríamos llamar como una etapa mágica.
Muy bien. Y algunos pueblos todavía muestran esa parte, ¿no? Esa transmisión. Sigo leyendo. Uno de los símbolos mágicos más importantes ha sido desde siempre la música. Muy bien, una afirmación contundente. Uno de los símbolos más importantes mágicos ha sido la música. Sigo leyendo. Cosmos orgánico subtraído al arbitrio de toda casualidad. En casi todos los mitos hallamos atestiguado su origen divino, y reside ya en esta circunstancia, si profundizamos en el sentido del universo, la naturaleza dual propia de los dioses como creadores y destructores a la vez. Muy bien. La música entonces tiene un origen divino. A ver, repasamos. El texto nos habla sobre el cultivo de la música en tiempos prehistóricos, del cual no tenemos mucha información, solamente hipótesis. Sin embargo, la psicología etnológica nos ha hablado de que ha existido un periodo en toda cultura considerado como mágica, un periodo mágico. Recordemos que uno de los símbolos mágicos más importantes ha sido siempre esa música, exactamente. ¿Y por qué razón? Porque en la mayor parte de los pueblos hallamos que la música tiene un origen divino. ¿De qué nos habla el texto entonces? Bueno, el texto nos habla sobre la música en tiempos primitivos. A ver, vamos a probar entonces cada pregunta. Según el texto, ¿qué origen tuvo la música? La 11. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Según el texto, a ver, ¿cuál sería la respuesta? La C. Un origen divino. A ver, vamos a ver la C, ¿no? Perfecto. A ver, profesor, pero puede ser también un origen mágico. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí dice, atestiguando su origen divino. Que se pierde en el misterio. Bueno, si no lo sabemos. Es solamente el origen mágico. Ya, muy bien. Perfecto. Un origen mágico que se pierde en el misterio. A ver. Y reside en su profundidad en el sentido del universo, la naturaleza, igual propio de los dioses. Que se pierde en el infinito. A ver. No, no dice nada de eso, colegas. Sigue siendo la C, un origen divino. Muy bien. ¿Cómo podríamos, de acuerdo al texto, definir la música? ¿Cómo definiríamos la música? A ver. Según el texto, nos dice aquí, si profundizamos en el sentido del universo, la naturaleza dual. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La A, la B nos dicen los colegas. A ver, vamos a ver. Según el texto dice, el sentido del universo, la naturaleza dual propia de los dioses. Ahí está. Aquí está la definición. Vamos a ver. Sería la A, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Esa es una pregunta literal, ¿ah? Era una pregunta literal, ¿no? Muy bien, colegas. La A sería, colegas, como una alegoría, como un símbolo del sentido dual y primigenio del cosmos armonioso. Lo dice ahí en las últimas líneas que hemos revisado. Aquí estén, miren. Sentido del universo, ahí está. 13. A ver, dice, si el autor define que los pueblos primitivos usaban la música como un tótem mágico, y hay pruebas concretas sobre aquella época, ¿cómo afirma esto el autor? A ver, el autor afirma eso, según lo que podemos leer, o sea, afirma esta hipótesis. ¿Por qué? Porque según el autor, y lo voy a leer, y estas se fundan de modo especial en conclusiones, escuchen bien, colegas, que sacamos de la comparación de pueblos primitivos actuales con nuestros conocimientos de aquellos tiempos, como son los pueblos primitivos de hoy y lo que nosotros sabemos de los pueblos primitivos en ese pasado. Ya, ahí está la respuesta, colegas. A ver, ¿cómo afirma esto? Bueno, porque ha visto los pueblos primitivos de hoy y ha utilizado sus conocimientos históricos, pues, ¿no? Ya, ahí está la respuesta, colegas. ¿Cuál es? Es la B, ¿no? Ahí está la B. Es la B. Muy bien, no hay nada que decir, es la B. Perfecto. Es una pregunta literal, ¿ah? La 3 era una pregunta literal. Según los estudios más recientes, ¿cuándo se originó la música?
Bueno, según el texto, la música se originó en un periodo anterior a la historia, por eso son prehistóricos. Ahí está. A ver, ¿cuál sería, colegas, en la 14? Colegas, la 14, ¿cuál sería? Bueno, en el texto dice que es una cultura prehistórica. Claro, muy bien. La C, colegas, ahí está clarísimo, ¿no? Sino que lo dicen otras palabras nada más. 15. Ah, del texto se deduce que, miren, deduce. A ver, tenemos que deducir. A ver, tenemos 3 opciones. Ya, vamos a unirlas aquí. Ya, del texto se deduce que. ¿Cuál sería la respuesta en la 15, colegas? Siempre cuando les pregunten esto, ustedes siempre tienen que preguntarse, ya, yo marco una alternativa y tengo que preguntarme por qué, y en el texto tiene que estar la respuesta. A ver, vamos a hacerlo conmigo. La A, la C, la B. La música ha sido usada como tótem de poder. A ver, vamos a ver por qué. A ver, en el cosmos ha sido siempre la música, cosmos orgánico. Porque no, en el texto no hay nada que nos diga que haya sido utilizada como un tótem de poder, ¿no? No, no hay nada que me indique eso. Vamos a probar con la siguiente. Los hallazgos hechos en Alemania y Suecia son imposibles de calificar como pertenecientes a la época histórica, pero, a ver, ¿por qué son imposibles? ¿A Alemania y Suecia? No, no hay nada de que nos diga que eso sea cierto. A ver, la A, ¿qué dice la A? El brujo ejercía la autoridad en cuestiones musicales. ¿Por qué? Ah, pregunta, colegas, ¿quién se encargaba de las cosas mágicas? ¿El obrero o el sacerdote? Profesor, el sacerdote. En esa época no había sacerdotes. ¿Qué había? Magos, brujos. A ver, ¿qué dice la 15? El brujo ejercía la autoridad en cuestiones musicales. ¿Por qué razón? Porque él era el que planteaba el origen divino y mágico de la música. ¿Y quién es el único encargado de, digamos así, interpretarla? El brujo. ¿Lo ven? Ahí está, colegas. Clarísimo. Muy bien. Esto sí estaba un poco difícil, ¿no? A ver, ¿qué tal nos fue, colegas? ¿Cuántos aciertos? Bueno, estaba un poco difícil ese último, ¿no? A ver, vamos a continuar, vamos a continuar. Tenemos ahí el texto número 4. Es un texto ya con un dibujo. Ya, con un dibujo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí había un texto que quería mostrarles para indicarles. Este texto. Profesor, pero yo no soy de inglés. ¿Cómo me van a poner un texto en inglés en el examen? No tiene nada que ver, colegas. Nos pueden poner un texto en chino, nos pueden poner un fragmento de texto en quechua. No necesito saber ni quechua, ni chino, ni inglés para responder una pregunta de comprensión lectora. Vamos a revisar por qué les digo esto, ¿ya? A ver, con ustedes vemos entonces el texto número 5. A ver, conmigo, colegas. Escuchamos con atención, ya parte por parte. Es un texto que tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Muy bien. Ya. Texto 5, revisamos conmigo. Este año la educación superior entra a una nueva etapa, pues la oferta está dejando de dominar y estudiantes y padres tienen mayor capacidad de decisión. Muy bien. Listo. Aquí nos habla de qué nos habla de la educación superior, colegas. Nos habla de la educación superior y que
la oferta está dejando de dominar a la oferta, ¿no? Está dejando ya de dominar a los padres y estudiantes. Eso es bueno para todos, excepto para las instituciones que no se preocuparon por la calidad de su producto. Veamos. Muy bien. Aparentemente, eso resulta no ser muy bueno, pero tal como lo afirma el texto, en realidad termina siéndolo, ¿no? A ver, vamos a ver. Pero no es tan bueno para las instituciones. Leemos. La primera etapa de la educación superior en América Latina, que llamaremos de demanda insatisfecha, duró desde la fundación de las primeras universidades en el siglo XVI hasta hace unos años. Muy bien, aquí nos habla de la primera etapa de la educación superior en América Latina, a la que llaman etapa de demanda insatisfecha. Da a entender entonces que no había, pues, ¿no? No había, habían pocas instituciones. A ver, vamos a seguir leyendo. Allí, las pocas instituciones existentes no se preocupaban en atraer alumnos, porque ingresar a ellas era una cosa de locos. Muy bien, como ocurre ahora, ¿no? Tal como ocurre ahora, seguramente estarán recordando. Sigo leyendo. La fuerza de esas instituciones declinó hace unos 20 años, con la explosión de la oferta, etapa en que se liberalizó el sector y aparecieron decenas de nuevas instituciones de todo tipo. Muy bien. Eso se quebró, se rompió con la explosión de la oferta. Antes no había oferta, pues, ¿no? En cambio ahora sí, pues ahora hubo una explosión en la oferta. Vamos a subrayarlo ahí. Muy bien. Allí surgió una nueva locura, pues todas las universidades, pequeñas o grandes, precarias o bien financiadas, y tanto las fáciles como las que cuidaban la calidad, crecieron explosivamente. Muy bien. Pero hoy empieza a pasar esa locura y aparece una etapa de empoderamiento de la demanda. Muy bien. Ahí estamos ya frente a otra etapa, la etapa del empoderamiento de la demanda. La primera etapa hubo una explosión. Todos salieron. Ahora estamos frente a una etapa de empoderamiento de la demanda. A ver, vamos a leerlo. Donde la oferta se acerca a lo demandado y los estudiantes pueden escoger a qué institución ingresar. Pero más importante aún, ya se puede ver si la inversión que hicieron las primeras familias dio los frutos esperados, es decir, mejorar la vida de sus egresados. Hoy los padres ya saben si el título que obtuvieron sus hijos o los hijos de sus conocidos, en tal o cual institución, les sirvió para progresar o si es un cartón que cuelgan en un taxi. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Perfecto. Ese empoderamiento ha determinado que las personas, en este caso los estudiantes, pueden escoger la institución y ver qué frutos se van a obtener al estar en una u otra institución. Sigue hablando de esa etapa del empoderamiento. A ver, vamos a leerlo. En esta nueva etapa se inicia entonces una competencia mayor entre instituciones. Competencia mayor entre instituciones en esa etapa porque lo que quieren es traer alumnos. Pues empiezan a ser escogidas, o rechazadas, por la calidad de sus profesores, la utilidad de sus programas, la pertinencia de su investigación o sus facilidades de infraestructura. Y así, mientras las que buscaron ganancias inmediatas y no se preocuparon por la calidad de su trabajo empiezan a perder alumnos, las buenas universidades, sin importar si son privadas o públicas, con o sin fines de lucro, ven un ligero crecimiento. Muy bien, aquí entonces ocurre que esa explosión ha originado precisamente lo que dice el autor, ¿no? La caída de aquellos que no se preocuparon por mejorar su programa y aquellos que sí lo hicieron y están mejorando. Hoy ya se puede aplicar la esencia del marketing, que dice que in a competitive market. Ya, bueno, lo está leyendo en español, ¿no? Aquí el autor, miren, colegas, miren, a ver, yo quería mostrarles algo interesante aquí. Aquí para saber qué significa esto, no necesitamos saber de inglés. Simplemente nos basamos en la información anterior y en la información posterior. ¿Lo ven? Para poder completar lo que quiere decir. Bueno, esta parte probablemente digo, no lo sé, pero probablemente nos esté hablando sobre, cuando habla de marketing,
sobre cómo algunas universidades que se preocuparon salieron adelante y las que no se que estancaron, ¿no? A ver, vamos a suponer que no sabemos inglés y seguimos con la lectura. Eso significa que desaparecerán las malas universidades. No, pero les será más difícil ser rentables, y se favorecerán las buenas y preparadas. Muy bien, colegas, ¿ven esas dos frasecitas? Esa frasecita tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la idea de que de las universidades que no se prepararon versus las universidades que sí lo hicieron. Sigo leyendo. Y, por cierto, ahora que entrar a la universidad ya no es cosa de locos, será más fácil para los entes rectores controlar la calidad de la educación brindada, pues tendrán la colaboración de padres y estudiantes, y de las reglas del mercado. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a leer. No necesitamos traducir, simplemente podemos inferir, eso es una inferencia, que lo que está aquí se relaciona con lo anterior mencionado y lo que viene después. Muy bien. Hacemos un repaso rápido de todo lo subrayado. El texto nos habla sobre la educación superior, específicamente sobre la universitaria. Y nos habla de una serie de etapas. La primera etapa en América Latina, donde había una demanda insatisfecha y las universidades o instituciones simplemente no les importaba mejorar, ¿no? Simplemente los alumnos venían de por sí. Pero luego vino una explosión de la oferta y al incrementarse la mayor cantidad de universidades y de oferta, hubo una segunda etapa, ¿no? Una etapa de empoderamiento de la demanda, donde ya las personas no solamente iban por ir a una universidad, sino que trataban de ver los resultados de la misma, o sea, si conviene o no. Existía por lo tanto, hay una mayor competencia entre instituciones. Aquellas que no mejoraron, cayeron o caerán, y aquellas que sí lo hicieron, bueno, se mantendrán. ¿No es cierto? Esto queda a entender que va a haber una competencia, pues, ¿no? Ya que van a ser cada vez más difícil para ellos, los que no se adaptaron, pero para los que sí, podrán seguir adelante. Vamos. 21. El autor se refiere principalmente, según lo que hemos leído, a las universidades, ¿no? A las universidades. ¿Qué de las universidades o instituciones de educación superior? Cómo estas han ido atravesando una serie de etapas y en la última etapa, en la primera etapa había una demanda insatisfecha, ¿no? Pero luego había un exceso de oferta. Bueno, lo acabo de decir, colegas. ¿Cuál será la respuesta en la 21? Ahí está, ¿no? Es la C. El papel desempeñado, no creo, colega Norma. A ver, lo acabo de decir. Universidades, primero comenzó con una demanda insatisfecha y luego ya un exceso de oferta. Claro, es la A. Muy bien, ahí está, ¿no? La A, muy bien. Perfecto. 22. ¿Cuál de los siguientes enunciados resulta incompatible con el texto? O sea, que choca con alguna idea del texto, o que no está conforme al texto. A ver, en la 22. Puede ser una idea que incluso el texto no explique, ¿ya? Muy bien. Según el texto, todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Traducción, cuando hablamos de oferta y demanda, hablamos del mercado laboral, o sea, dependiente del mercado laboral. A ver, probamos con la A. ¿Los postulantes en la actualidad pueden evaluar una gran oferta? Sí, sí, tienen un montón de oferta. Eso se queda porque es compatible, buscamos un incompatible. Probamos con la C. Las nuevas universidades, muy bien, ¿son evaluadas considerando el mercado laboral? Claro que sí, colegas. Estamos hablando de oferta y demanda, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es incompatible? La B. El incremento de universidades se debe a un marco jurídico propicio, pero profesor, eso es verdad, yo lo he escuchado en una noticia, lo vi también cuando hubo la ley de universidades.
Sí, colegas, pero eso es fuera del texto. Yo les hago una pregunta. ¿En el texto habla algo del marco jurídico propicio? No dice absolutamente nada. Nada, nada. No menciona absolutamente nada. Muy bien. Continuamos. En el texto, la expresión que la universidad era una cosa de locos. ¿Qué implica? ¿Qué implica ahí, colegas? En la universidad, bueno, había una demanda insatisfecha, ¿no? Era una cosa de locos. ¿Por qué? Porque era una cosa de locos. Ahora ya no, pues ahora todo el mundo está en la universidad, ¿no? Entonces, ¿por qué antes era considerada una cosa de locos? A ver, colegas, ¿por qué sería considerada una cosa de locos según el texto? Porque la universidad era una pérdida de tiempo, ¿no, colegas? De todo lo contrario, solamente era un pequeño grupo, ¿no? Era un pequeño grupo. No todos podían estar ahí, pues, ¿no? No todos podían estar ahí. La B. La B, claro, porque el ingreso era muy difícil, por eso era una cosa de locos. Pocos ingresaban, no se preocupaban ni siquiera por llamar alumnos a las universidades, simplemente llegaban, ¿no? Y los pocos que lograban ingresar continuaban. Muy bien, es la B. Pero después eso cambió, pues no, ahora ya no, ahora todos pueden estar en una universidad. Vamos con la 24. A ver, de la expresión en inglés, miren, de la expresión en inglés, se desprende que para el autor la calidad de una institución se mide fundamentalmente en una actitud de espacio de sus clientes. A ver, en el texto nos está mencionando de una teoría de marketing, ¿no? De una teoría de marketing. A ver, vamos a leer en esa parte, ¿ya? Porque, profesor, yo no sé nada de inglés. Ya, vamos a ver, no hay problema. Si no sabemos, no hay problema. Leemos. Y así, mientras las que buscaron ganancias inmediatas y no se preocuparon por la calidad de su trabajo, empiezan a perder alumnos. ¿Por qué empiezan a perder alumnos? Porque no hay una buena calidad, pues, ¿no? Las buenas universidades, sin importar si son privadas o públicas, con o sin fines de lucro, ven un ligero crecimiento a pesar de que son buenas universidades. Son porque son buenas universidades. Muy bien. ¿Por qué razón entonces? ¿Por qué razón estas universidades buenas, ya a pesar de que sean públicas o privadas, tienen un ligero crecimiento frente a las otras que han comenzado a perder alumnos? ¿Por qué razón, mis estimados colegas, ustedes no asistirían, por ejemplo, ustedes no van a comprar pan a la esquina de la otra tienda y prefieren ir a comprar a la esquina de la tienda que está a la vuelta, profesor, porque nos da un mejor servicio? Y cuando alguien te da mejor servicio, ¿qué hacen, colegas? A ver, díganme ustedes. ¿Te quedas con ese servicio o le eres infiel a ese servicio? Profesor, me quedo No, con el, claro, me quedo con el servicio, ¿no? Claro que sí, muy bien. Ahora sí, díganme, colegas, me quedo con el servicio, le soy fiel. Díganme ustedes, ¿cuál es la la C. respuesta? La C. Excelente, colegas, excelente. ¿Ven? ¿Necesitábamos saber inglés para responder esto? ¿No? En absoluto. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Una inferencia. Una inferencia. Pero, profesor, yo quiero leerlo en inglés. Bueno, lo leemos, ¿no? Una competencia de mercado en el futuro de una empresa está determinada por cuántos clientes mantienen o los retienen, ¿no? Y cuántos de estos clientes nos recomiendan a otros, pero no cuánto cuesta como tal, ¿no? Algo así lo entiendo, ¿no? But not by how many customers it has. No necesitábamos, bueno, pero si saben inglés, lo van a entender que se refiere a esto, la lealtad, ¿ya? Pero si no lo saben, si no saben inglés, igual, aquí está la respuesta. ¿Lo ven, colegas? Ojo, pestaña y ceja. Este es un examen de comprensión lectora, no es un examen de saber quién sabe qué, de averiguar quién sabe qué, hecho inglés. No, no, no. Pura comprensión. Muy bien, espero que hayan internalizado esa parte, colegas, porque nos puede venir, ¿ya? Nos puede venir algo así. Y la 25, a ver conmigo. Respecto del mercado universitario reseñado en el tercer párrafo, a ver, tercer párrafo, mercado universitario en el tercer párrafo.
A ver, primero, segundo, tercero. Ah, aquí está el mercado universitario. Muy bien. Del mercado universitario. Hay una competencia mayor, ¿no? Una competencia mayor. Muy bien. Aquellas que buscaron ganancias, quebraron. Y aquellas que hicieron un buen trabajo, prosperaron. Ya, esa es la idea de lo que nos menciona la 25. Respecto al mercado universitario reseñado en el tercer párrafo, se infiere que, ¿qué se infiere? Que si hay calidad, obviamente hay ganancias, pues, ¿no? Claro, si hay calidad, hay ganancias. Es obvio lo que acabo de mencionar, es la C. Muy bien, colegas. Perfecto. ¿Qué tal nos fue, colegas? ¿Cuántos aciertos en este texto? 5. Estuvo sencillo, ¿no? Muy bien. Muy bien, colegas. Listo. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar, no hay que desmayar. Ahí está. A ver, tenemos aquí el texto 6, pero también quería ver con ustedes con una imagen. Este texto viene, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Quieren revisar otro texto en inglés? A ver, vamos a revisarlo, ¿ya? Como para un poco ir acostumbrándonos. ¿Está bien? Ya, vamos a hacerlo, ¿ya? Ya saben entonces la estrategia. No necesitamos saber ni alemán ni turco, nada. Es comprensión, pura comprensión. A ver, conmigo. Empezamos con la lectura del texto 7, por favor. Estamos en la página 14, texto 7. A ver. Gracias a la tecnología, puedes estar en contacto con más personas y de manera más fácil que nunca antes. Aún así, esas amistades sean algo superficiales. Un joven de 24 años dijo: siento que mis amistades pueden esfumarse en cualquier momento. En cambio, mi padre conserva a sus amigos de toda la vida. Posiblemente la tecnología no esté contribuyendo como creen los usuarios. Muy bien, muy bien. Aquí nos menciona que la tecnología nos ha dado la posibilidad de estar en contacto con más personas actualmente. Sin embargo, esas amistades puede ser que sean superficiales. Y así lo testimonia este joven de 24 años. Sigo leyendo. Los mensajes de texto y las redes sociales nos han hecho creer que es posible mantener las amistades, aunque no veamos a nuestros amigos. Muy bien, esta afirmación reafirma lo anterior. Sigo leyendo. Los mensajes instantáneos han reemplazado a las conversaciones profundas. El libro artificial Maturity sostiene: people are having fewer face-to-face interactions. Students spend more time in front of a screen and less time with each other. Muy bien, muy bien. A ver, profesor, no entiendo nada. Ya, no hay problema, no hay problema. Obviamente, esta afirmación refuerza lo anteriormente dicho. El hecho de que las personas ya son superficiales, o sea, las conversaciones ya no son profundas, sino solamente son superficiales o instantáneas. No lo vamos a traducir, no lo vamos a traducir. Solamente estamos indicando de que si obviamente está sosteniendo algo aquí, tiene que ser algo que refuerce lo anteriormente dicho. Eso es una simple lógica, colegas. Seguimos leyendo. Es simple lógica. A ver, vamos a leer. A veces, la tecnología puede hacer que las amistades parezcan más cercanas de lo que realmente son. Por ejemplo, Adrián, un joven de 22 años, dice: me di cuenta de que siempre era yo el que enviaba mensajes de texto a mis amigos. Así que dejé de hacerlo para ver cuántos me escribían a mí. Para mi sorpresa, fueron muy pocos. Al parecer, algunos no eran tan buenos amigos como yo creía. Muy bien, excelente, perfecto. A ver, afirmación, la tecnología puede hacer que las amistades parezcan más cercanas de lo que realmente son. Ahí está, esto lo resaltamos. Seguimos leyendo. Es cierto que la tecnología nos ayuda a mantenernos en contacto con amigos y estrechar nuestra amistad, sobre todo si, además, nos relacionamos con ellos en persona. El problema de los social media es que te ayudan a construir puentes para estar en contacto con otras personas, pero no te acercan a ellas. Muy bien, afirmación contundente.
El problema de los social media o redes sociales te ayudan a construir puentes, pero no a estar en contacto con otras personas, pero no te acercan a ellas. Seguimos leyendo el último párrafo. A ver. Es necesario recordar que los buenos amigos están más unidos que los hermanos, probablemente se tenga gustos en común con los amigos de las redes sociales, por ejemplo, un pasatiempo, pero, más importante que tener los mismos intereses es tener los mismos valores morales. Además, no hay nada mejor que hablar cara a cara, así, ambas personas pueden percibir el tono de voz y los gestos. Muy bien, perfecto. Algo más importante que tener los mismos intereses es tener los mismos valores morales. Miren, esta parte como afirmación. A ver, vamos a repasar entonces. El texto nos menciona que la tecnología mantiene en contacto a las personas, sin embargo, las amistades suelen ser más superficiales, así lo testimonian algunos. La tecnología, por lo tanto, puede hacer que las amistades parezcan más cercanas de lo que realmente son. El problema de estos medios sociales es que ayudan a construir puentes para estar en contacto con otras personas, pero no necesariamente te acercan a ellas. Ya que más importante que tener los mismos intereses es tener los mismos valores morales. Muy bien. Hemos hecho un parafraseo, ¿no? Rapidísimo. Ya sabemos más o menos lo que dice el inglés. Vamos con la 31. El propósito central del texto es alertar sobre, o sea, llamar la atención sobre. El texto obviamente está haciendo una especie de crítica, ¿no? Una crítica a esas redes sociales que nos tienden puentes, pero no nos acercan a las personas. Por lo tanto, el autor está alertando, o el propósito central del texto está alertando sobre qué, hacer qué. La A, las nefastas, desastrosas consecuencias de las redes sociales en las relaciones. No creo, colegas, no menciona que es un desastre total, ¿no? No puede ser la A, colegas. La B, a ver, vamos, creo que es la B, ¿no? A ver, el creciente desinterés de los jóvenes por establecer contacto cara a cara. A ver, puede ser, pero en el texto habla de que los jóvenes ya están dejando de contactarse cara a cara y que prefieren las redes sociales. Es la C, claro, colega Julia, por descarte. A ver, la necesidad del contacto cara a cara para desarrollar la amistad. Eso es lo que dice incluso como conclusión, colegas, acá al final. La necesidad de encontrarse a las personas, ¿no? Aquí está, incluso lo menciona al final. Muy bien. En el texto la expresión in front of a screen, ¿qué connota? A ver, vamos a ver, profesor, yo no sé inglés, pues, profe, no sé nada. Ya, a ver, vamos a leer. Los mensajes instantáneos han reemplazado las conversaciones profundas. En las redes sociales, muy bien. Claro, se refiere a las conversaciones en las redes sociales. Pregunta, estimados colegas, ¿cómo está una persona cuando tiene una conversación por redes sociales? ¿Cómo está? A ver, vamos a pensar un ratito, ¿ya? ¿Cómo se encuentra? ¿Tiene contacto o no con las personas con las cuales está conversando? No, profesor, no tiene un contacto real. ¿Cuál sería la respuesta entonces en la 32? Claro, está escribiéndose, ¿no? Pero, ¿qué le falta? A ver, ¿cuál sería en la 32, colegas? La B, muy bien, excelente, colegas, ni hablar. Ausencia de contacto interpersonal, muy bien. Y por cierto, in front of screen significa frente a la cámara o a la pantalla, para ser más exactos, ¿ya? Y entonces por traducción también se refiere a eso. Muy bien. 33, en el libro Artificial Maturity. A ver, en el libro que mencionan, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos a leer. Los mensajes instantáneos han reemplazado las conversaciones profundas. El libro en mención sostiene. Obviamente lo que sostiene tiene que ser una crítica en relación a la falta de contacto de las personas. Obviamente. Y además me doy cuenta que cuando he traducido, no traducido, sino cuando he interpretado que in front of a screen tiene que ver con la poca
por el poco contacto de las personas, de acuerdo a eso, ¿de qué hablaría este libro? A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta, mis estimados colegas, considerando todo eso? La C. Excelente, colega, excelente, muy bien. Se resalta la necesidad de que los contactos sean personales, claro, muy bien. ¿Ven, colegas? No necesitamos saber inglés, ¿ah? En absoluto. Aunque si traducimos es eso, ¿no? Las personas están cada vez más entretenidas con el cara a cara, ¿no? O bueno, más alejadas, ¿no? Los estudiantes pierden más tiempo frente a una pantalla de celular y menos tiempo entre ellos. Eso es lo que está diciendo con otros, ¿no? Con otros. Muy bien. Pero igual, a ver, no necesitábamos saber eso. Vamos con la 34. Según el texto, el contacto directo persona a persona nos acerca. ¿Por qué razón? En la 34. ¿Por qué nos acerca? Nos acerca porque posibilita compartir valores éticos y morales. Puede ser, ¿no? Estrecha los vínculos de una amistad o entablar conversación. Esto, la C lo descarto, eso no tiene nada que ver. A o B, colegas, 34. Ah, acá hay variación, ¿no? A ver, vamos a ver. Es la B, pues, ¿no? Estrechar los vínculos de una amistad. Es que en el texto no habla nada de valores éticos, colegas. Habla solamente morales, pero no de éticos. Así que sería la B. Muy bien, muy bien. 35. Del texto se puede deducir que una amistad, que para tener una amistad basta con tener un montón de amigos en las redes sociales, algo así. A ver, del texto se puede deducir que la amistad por descarte, colegas, ¿cuál sería la respuesta? La A, me dice la colega, resulta muy difícil de mantener solo mediante la tecnología. Claro que sí. Colega Marta, adelante, le escuchamos. Bueno, colega Marta, tal vez creo que se quedó con la manito alzada. A ver, vamos a bajar la mano, colega, no hay problema. Muy bien, ahí está, excelente. Muy bien, colegas. ¿Qué tal nos fue? Seguramente hemos tenido problemas con las de inglés, ¿no? Con las preguntas de inglés, pero en todo caso eso no había inconveniente, porque ya les expliqué, colegas, y lo demostramos anteriormente y ahora una vez más, que no necesitamos saber cierta información. Ya, yo quiero que ustedes apliquen lo mismo cuando se enfrenten a cualquier otro tipo de texto parecido. O sea, ustedes pueden encontrar una fórmula matemática, un enunciado muy complejo, simplemente dedúzcanlo. Eso también tiene que ver con la comprensión lectora, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a seguir explorando un poco. Bueno, para que el tiempo no nos gane, vamos a revisar un texto más, ¿ya? Pero un texto que sea un poco más corto, si no nos va a ganar el tiempo. Aquí tenemos varios textos larguitos, un poco largos, ¿no? A ver, creo que este de aquí nos puede apoyar. Ya, ahí está. Vamos a utilizar entonces este texto, ¿sí? Comenzamos. El último texto. Estamos en el texto número 10, colegas. A ver, conmigo aquí, escuchamos todos. Vamos a... Ya, ahora sí. A ver, colegas, muchísima atención. Los cambios en educación son difíciles, complejos y prolongados. Muy bien, ¿de qué nos habló? De los cambios en educación. Nos está caracterizando, difíciles, complejos y prolongados, pero no necesito subrayarlo todo. Solamente tengo que subrayar por ahora el tema nada más. ¿Ya? Por ahora. Sigo leyendo. Son procesos largos en su gestación, diseño, aplicación y despliegue. Lo que un presidente y un ministro siembran no se cosecha sino hasta varios gobiernos después. Muy bien. Entonces, ahora sí tenemos que subrayar esta parte porque esto reafirma lo que acabamos de escuchar.
Seguimos leyendo. Mejorar la educación de un país exige persistencia, vocación y trabajo en equipo. Los progresos son la consecuencia de múltiples factores que interactúan y se refuerzan entre sí de manera sistémica. Muy bien. Los progresos, una afirmación, son la consecuencia de múltiples factores que interactúan y se refuerzan entre sí de manera sistémica. Muy bien. Sigo leyendo. Los estudios y mediciones suelen arrojar resultados variados, y eso hace más difícil discernir lo que es esencial de cambiar. No hay recetas simples. Además, como los costos financieros son elevados y los resultados tardan en manifestarse, los gobiernos enfrentan la necesidad de conciliar la inversión en educación con sus potenciales efectos electorales. Muy bien, perfecto. Aquí está interviniendo dos cosas. Dice que miren esta afirmación, colegas, a los gobiernos se enfrenta la necesidad de conciliar la inversión en educación con sus potenciales efectos electorales, es decir, que hay una injerencia política educación, ¿no? Bastante directa. Sigo leyendo. Un bono en dinero a la familia es más directo, pues produce la percepción de mejoría inmediata. La construcción de grandes obras públicas se ve, pues su materialidad es indiscutible y se pueden inaugurar muchas durante un mismo periodo de gobierno. Estas obras suelen tener un reconocimiento palpable y dan más votos que inversiones en educación. Miren, estas obras suelen tener un reconocimiento palpable y dan más votos que inversiones en educación, porque la educación no se ve en el momento. Las que con frecuencia son cuestionadas sea por ignorancia, simplismo o afán crítico por quienes imaginan frutos de rápida maduración, como si se tratara de una empresa. Muy bien, ahí está haciendo. Miren, el autor está colocando una crítica, su posición en torno a este tema. Seguimos leyendo. Lograr un progreso en comprensión de lectura o habilidad matemática, o elevar un promedio nacional, a la par de aumentar la cobertura en niños y jóvenes que antes se encontraban fuera de la escuela por discapacidad, por provenir de familias disfuncionales o carentes de recursos puede tomar a lo menos una década. Ello, sin contar con que en educación hay múltiples actores con ideas, ideologías e intereses distintos y cada uno en particular los más opinantes cree saber cómo se arreglan las cosas con 2 o 3 brochazos. Muy bien, perfecto. Entonces aquí está resaltando la idea de que hay mucha crítica a este tema de la educación, pero no se dan cuenta de que es una cuestión a largo plazo. Todo esto refuerza solamente esa idea. Sigo leyendo. La escasa comprensión de la complejidad de los factores involucrados en el mejoramiento de la educación conduce a formular apreciaciones tajantes como que la educación es un desastre, que no solo menosprecian los logros obtenidos y suelen venir acompañadas de recetas fáciles e inconducentes, sino que alejan cualquier posibilidad de solución y desmoralizan a profesores, directivos, expertos, funcionarios, padres y estudiantes. En tal sentido, el diagnóstico de la calidad de la educación debe ser certero y estar fundado en evidencias, y las acciones tendientes a elevarla deben estar inspiradas en una voluntad maciza. Muy bien, aquí está la afirmación del autor. Miren, esta afirmación la vamos a ver luego probablemente. El diagnóstico de la calidad de la educación debe ser certero y estar fundado en evidencias, y las acciones tendientes a elevarla deben ser inspiradas en una voluntad maciza. Muy bien. A ver, ahí está su propuesta. Seguimos leyendo. Es posible, entonces, que los gobiernos se aproximen con cautela o resuelvan postergar decisiones, que aunque son trascendentes lucen azarosas o infructuosas. Peor es caer en la tentación simplista de jugar con medidas llamativas para ganar un aplauso pasajero, apostando a ganar en el corto plazo y decidiendo que pague el siguiente cuando las cosas no funcionan. Muy bien, entonces hay que actuar según el autor con cautela, ¿no? Y cerramos. Por ello es tan decisivo capturar con sabiduría la oportunidad de impulsar acuerdos sustantivos para convenir cambios de envergadura y hacerlo con seriedad, informando y consultando para alcanzar el respaldo y la eficacia que requieren los cambios profundos y perdurables en educación. Muy bien, aquí está la conclusión del autor. Todo esto es la conclusión del autor. Ahí está, la conclusión del autor. Hay que llegar a acuerdos importantes para hacer cambios de gran amplitud
alcanzando el respaldo necesario y la eficacia que requieren estos cambios, que sean profundos y perdurables. Muy bien. El título, vamos a hacer un repaso rapidito. Bueno, el texto nos habla sobre los cambios en educación, que son difíciles, complejos y prolongados. Los progresos, sobre el progreso, son factores que interactúan y se refuerzan en sí de manera sistémica. Los gobiernos tienen que enfrentar esa necesidad de conciliar la inversión de la educación con sus potenciales efectos electorales. Hay una injerencia política inmediata, debido a que los gobiernos establecen de que definitivamente hay ciertas obras más palpables, ¿no? De ver a primer instante que invertir en educación. Luego te pone ejemplos para reforzar esa idea. Luego acá viene una afirmación del autor. El diagnóstico de la calidad de la educación debe ser certero y estar fundado en evidencias, y las acciones deben estar elevadas, estar inspiradas en una voluntad maciza, o sea, mantenerse en el tiempo. Y aquí está su conclusión, ¿no? Todo es cuestión de tiempo para ejecutar cambios a largo plazo. El título tiene que ver con ¿qué? Con la educación, claramente. La educación en el Perú, no lo sabemos porque no nos menciona nada de Perú, así que descarto la A. La complejidad del sistema educativo, bueno, sí, ese es uno de los subtemas que menciona el autor. ¿Cuál es la respuesta, colegas? La C. La C, excelente, colega. Muy bien, claro. ¿Cómo mejorar la educación según el autor? ¿No? Políticas perdurables. 45. La expresión, los progresos son la consecuencia de múltiples factores que interactúan y se refuerzan entre sí de manera sistémica. Lo que hemos subrayado. Quiere decir qué cosa, mis estimados colegas, que todo tiene que ver, o sea, todo ese progreso tiene que ver con una serie de mecanismos que se juntan entre ellos. Por eso dice de manera sistémica, que interactúan. Todos interactúan entre ellos. Es múltiple. La La A. Muy bien, colegas. Excelente, perfecto. Es la A, ¿no? ¿Ven? Sencillísimo. De acuerdo al texto, se puede inferir. Ah, pregunta de inferencia. A ver, vamos a ver. Lo hacemos por descarte. Recuerden que una inferencia es algo que no está en el texto, pero yo lo supongo. La A, ver, vamos a probar la A. Los cambios educativos impuestos a rajatabla, o sea, la mala, son los que evidencian mejores resultados, ¿no? Pues eso no tiene, todo lo contrario, dice el autor, que deben ser a tiempo, ¿no? Todo cambio educativo de envergadura, o sea, de gran proporción, como lo menciona al final, es el resultado del consenso de los actores involucrados. Ah, bueno, según el autor dice que debemos buscar consensos para lograr esos cambios. ¿Sí? Parece indicar que la 46 es la B, pero vamos con la C. Es necesario y posible acometer nuevos desafíos para acrecentar la calidad de los aprendizajes. A ver, aquí ya como que va a otro lado, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas, en la 46? La B. B. A ver, muy bien. Y lo comprobamos. A ver, vamos a comprobarlo, ¿ya? Muy bien, colegas. A ver, vamos a comprobarlo. La B. ¿Dónde lo dice? Y hacerlo con seriedad, informando y consultando para que sea el respaldo y la eficacia que requieren los cambios profundos. Ah, alcanzar el respaldo. ¿Y cómo logro respaldo? Justamente logro respaldo con consenso, pues, ¿no? Y lo último, ¿cuál ha sido el propósito del autor del texto? ¿Con qué propósito hizo esto? Primero, ¿cuál es el tema? El tema del texto es mejorar la educación. Eso lo hemos visto incluso como título, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? Mejorar la educación. ¿Cómo mejoramos la educación? Ya. Según el autor, ¿cómo mejoramos la educación, colegas? Bueno, consensuando y que todo el mundo sea partícipe de esto, ¿no? Porque es a largo plazo. Le pongo un verbo al inicio, porque es el propósito. ¿Cuál es la respuesta, colegas? La A. Muy bien, excelente, colegas. Reflexionar sobre la importancia del consenso y el involucramiento de los actores para mejorar la educación. Ojo, mis estimados colegas, quería recordarles algo más y con esto cerramos. Yo sé que muchos tienen opiniones en torno a educación, todos las tenemos.
Y nos van a dar textos de ese carácter, de ese tipo, que hablen sobre educación. No nos contaminemos por lo que creemos. Algunos dirán, pero profesor, yo le he estudiado este tema y no es así. Ya, puede ser que no sea así. Eso no interesa. Lo que nos interesa es que podamos comprender lo que el texto dice. Por favor, ese es un gran problema entre los colegas. A veces mezclan lo previo que tienen, ¿no? Lo que tienen en la cabecita, lo mezclan con lo que está aquí. Por eso fallan con mucha frecuencia. No lo hagan, colegas. Estamos muy cerca ya de nuestro examen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estimados colegas, el profesor Reimer, eso sería todo por hoy. Les agradezco como siempre a quienes nos han acompañado y por favor, colegas, tienen ahí el simulacro. Yo espero que estén practicando, revisando, no dejen de leer y tampoco dejen de aprender. ¿Sí? Muchísimas gracias, colegas. Profesor Reimer, muchísimas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Colegas, a cada uno de ustedes también, por supuesto, gracias. Como lo había dicho al inicio, fue una situación fortuita lo de ayer, por eso lo postergamos para el día de hoy. Lo importante es que se ha trabajado las 2 horas que teníamos programado. Estimados colegas, para ir finalizando, si no hubiera alguna intervención de los colegas, por favor. Profesor.